no salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, sino la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Que su conversación sea siempre con gracia, sazonada como con sal, para que sepan cómo deben responder a cada persona. Aquí comienza Edificándonos en Gracia. Señor, enséñanos a orar. Esta fue la petición que los discípulos le hicieron a Jesús. Hemos visto en los programas anteriores este hermoso tema sobre el modelo de oración que nos dejó nuestro Señor. Primero, santificado sea tu nombre, pidiendo que el nombre de Dios sea considerado santo. Segundo, vimos venga tu reino, lo cual es la petición para que el gobierno y reinado de Cristo se manifieste en el mundo. Y la tercera petición de esta oración está más relacionada con los primeros dos y fluye de ellas en cierto sentido. Esta petición es: sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Si es la voluntad de Dios y ésta siempre se cumple, ¿por qué debemos orar para pedir que ésta se cumpla? Muy bienvenidos a este su programa Edificándonos en Gracia. Un día más, una semana más, donde nos juntamos, nos reunimos para conversar sobre esta maravillosa palabra, esta maravillosa gracia que nos ha sido dada y que, gracias al Señor, en su sabiduría podemos compartir junto con ustedes. Así que le doy la más cordial bienvenida a mi querido pastor Iván Reyes, el cual, como cada semana, nos acompaña y está aquí para compartirnos de qué trata y enseñarnos también sobre este modelo de oración. Bienvenido, pastor. Muchas gracias Juan. Un abrazo grande a toda la audiencia de Armonía, tanto en Chile como en el extranjero a través de internet. Es siempre un privilegio el poder estar con ustedes conversando acerca de las cosas eternas, las maravillas que Dios ha revelado en su palabra y las armas espirituales que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, que incluye obviamente la oración como la conexión, como la relación, como la comunión con Dios, que es la que en definitiva fortalece la fe, anima nuestro espíritu y sobre todas las cosas nos enseña a descansar en Él, aún en los tiempos más complejos de nuestra vida. Sí, qué maravilloso cómo nos enseña a descansar en Él. Así poner es. Toda nuestra ansiedad, lo dice también su palabra, sobre Él. Poner nuestras cargas, poner todo. Y así como lo está indicando, ¿por qué no oramos, pastor, de inmediato para que aprovechemos hay que decirlo, el poco tiempo que tenemos ya para empezar a compartir en estos programas? Perfecto, oremos. Querido Señor, Padre del cielo y la tierra, creador y sustentador del universo, a ti nos acercamos, Señor, con reverencia, con un corazón agradecido por darnos el privilegio de poder tener esta relación contigo tan especial, tan íntima, tan profunda, que se expresa a través de la oración, a través de la adoración que elevamos a ti, la alabanza que debemos a ti por ser quien eres y por hacer una obra gloriosa en favor de nosotros, Señor, solo por tu pura gracia. Alabamos tu nombre en esta hora, Señor, y rogamos tu dirección, tu guía en este tiempo de conversación para que lo que planteemos sea lo que tú has dicho en tu palabra y no, Señor, las conjeturas de nuestro propio corazón. Necesitamos que tu palabra sea la que fluya, la que pueda obrar en el corazón también de tantas personas que escuchan a través de los medios radiales, y rogamos, Señor, que tu gracia pueda también estar obrando en corazones que aún no te han conocido, Padre, para que ellos puedan entender que igualmente pueden constituirse por medio del arrepentimiento y la fe en hijos tuyos y en consecuencia en personas en las cuales tu gracia y tu misericordia, Señor, irá obrando para transformar sus vidas y llegando al propósito sublime, que es que sean semejantes al Hijo eterno, al Hijo tuyo, Señor, al Señor Jesucristo.
Guíanos en esta hora y glorifícate. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Lo decía al principio, hoy veremos parte de esta petición, lo que es, sea hecha tu voluntad, o hágase tu voluntad, también en otras versiones dice así. ¿A qué nos referimos con esto, pastor? Bueno, en primer lugar, lo que hay que decir es que si hay un anhelo que debiese haber en el corazón de cada creyente en forma natural, una vez que tenemos un nuevo corazón, una nueva naturaleza, es precisamente el deseo de honrar al Señor y buscar que el reino de los cielos avance en esta tierra. Esas son las primeras dos peticiones, ¿cierto?, que tenemos allí. Y una manera, y la única manera de que esto pueda ser una realidad, obviamente, es que se haga la voluntad de Dios. De tal manera que hay una conexión directa en términos de las dos primeras peticiones y esta tercera petición, que viene a ser como el corolario, como la guinda de la torta, podríamos decir, usando una frase coloquial. Porque, en definitiva, el nombre de Dios será santificado, el reino de Dios avanzará consistentemente hasta que venga su reino literal, cuando se haga su voluntad. Es decir, cuando sea obedecida su voluntad en la tierra, así como en el cielo. De tal manera que cuando oramos en esta dirección, esta petición es una acción de adoración a nuestro Dios también, como las dos anteriores. De hecho, es la razón por la cual el Señor Jesucristo vino a esta tierra. En Juan 6:38, el Señor manifestó a la multitud: he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Lo dijo proféticamente David en el Salmo 48, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Lo cual se cumplió plenamente, como bien sabemos, en el autor de Hebreos, lo cita el escritor de Hebreos en capítulo 10, versículo 7, y habla del cumplimiento de esta aseveración profética de David. Ahora, en el proceso de su ministerio terrenal, le dijo a sus discípulos: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. En Juan 4:34, en el contexto de la conversación con la mujer samaritana. Casi al final de su vida oró: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Esto habla, todos estos textos, de que el Señor vino a hacer la voluntad del Padre, se sometió voluntariamente al Padre para poder hacer la obra que el Padre había ideado en su perfecto plan y propósito, y el Señor vino a cumplir ese plan y ese propósito. Y como bien sabemos también en Mateo 26:39, ahí en el contexto del huerto de Getsemaní, dijo esa oración tan extraordinaria: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Sobre la base de esta autoridad incuestionable, evidentemente lo que nosotros entendemos es que el Señor está enseñando a sus discípulos en Marcos 3:35: todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Por lo tanto, Dios hizo una vinculación directa entre hacer la voluntad de Dios como expresión de que en efecto somos sus hijos, que somos parte de su familia. Por lo tanto, tenemos ese deber incuestionable, ineludible de hacer la voluntad de Dios. Sin embargo, aquí hay un problema. Y el problema, otra vez, es producto de la condición pecaminosa del ser humano. No es natural que hagamos la voluntad de Dios. Es una obra sobrenatural de Dios sobre nuestra vida para que estemos dispuestos a hacer su voluntad. Todo aquel que hace la voluntad de Dios está siguiendo las pisadas de Cristo. Este es el propósito supremo de la vida de Jesús, por tanto debe ser también el de cada uno de sus seguidores. El Señor, esa es una de las cosas interesantes y hermosas de la Escritura, que el Señor nunca enseñó algo que Él primeramente no modelara. Es decir, el Señor dijo: haga que oremos que se haga la voluntad de Dios, porque Él hizo también la voluntad de Dios. El Señor dijo que sigamos sus pisadas porque Él hizo primeramente lo que Dios había establecido, el Padre que hiciese. Por lo tanto, siguiendo las pisadas del Señor, estamos andando por el camino correcto y podemos llamarnos propiamente cristianos, ¿verdad? Seguidores de Cristo, pequeños Cristos que vamos a dar los pasos de nuestro Señor. Y es más, en el contexto de la carta del apóstol Pablo a los Efesios,
dijo algo muy interesante. Dijo que Dios hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Así es. Ahora, esto es lo que nosotros tenemos como una enseñanza evidente en las Escrituras, pero el problema está en que nosotros, aun siendo hijos de Dios, todavía queremos hacer nuestra voluntad. Yo lo grafico como que estamos en el barco y queremos tener el timón del barco siempre, cuando en realidad cuando Cristo viene a nuestra vida, Él debe tener el timón del barco para guiar conforme a su voluntad este barco hasta puerto seguro. Pero nosotros muchas veces estamos atrás, podría ser la figura del barco, estamos en las velas, estamos haciendo otra actividad, pero nuestra mirada está en qué momento podemos tomar el timón. Claro. Es como esperando eso, en qué momento yo. Claro, ese es el problema mayor de nosotros como naturaleza humana. Y eso no se borra absolutamente cuando venimos a Cristo. Empezamos a luchar porque nos damos cuenta que eso no es correcto. Empezamos a ser conscientes de que el yo no puede gobernar nuestra vida. Claro que sí, porque la palabra también nos instruye al respecto. Y buscamos que llegue un momento, un día donde, como el apóstol Pablo decía, ¿cierto? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual se entregó a sí mismo por mí. Esa palabra tan preciosa, tan maravillosa que aparece en la Escritura como experiencia propia del apóstol Pablo, es también nuestro anhelo, que un día llegue a ser eso y digamos, Señor, efectivamente, hágase tu voluntad, porque así lo anhelamos de lo profundo de nuestro corazón. No es que hagamos la voluntad de Dios así con un sentido de rechazo, la verdad no quiero, pero la voy a hacer porque tengo que hacer la voluntad, sino que sea un placer, el gozo, la satisfacción verdaderamente de hacer la voluntad de Dios, porque entendemos que esa voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Que nos podamos deleitar en ella, haciendo su voluntad. Así es, claro. Ahora, cuando decimos hágase tu voluntad, existen dos aspectos generales en que se entiende bíblicamente la voluntad de Dios. Algunos teólogos incluso plantean 3 aspectos de ella, pero la verdad es que yo prefiero quedarme con 2 porque el tercer aspecto como que complica más, complejiza mucho más todavía darlo a conocer, porque es un asunto más técnico en términos teológicos. Pero hay 2 aspectos generales, uno que es la voluntad decretiva de Dios, es una palabra que no aparece en el diccionario, pero se ha usado como para poder formular esta voluntad absoluta de Dios. Esa es la voluntad de decreto de Dios, es decir, Dios ha decretado antes de los tiempos todo lo que va a acontecer y su voluntad será hecha sí o sí. Esa voluntad no puede ser movida ni un milímetro, es decir, ni una milésima de segundo. Se hará exactamente como el Señor lo dijo, cuando el Señor lo dijo. Sea la luz y fue. Exactamente, claro. Sepárese las aguas y fue. Claro. A esa voluntad nos estamos refiriendo. A esa voluntad, y a esa voluntad también nos estamos refiriendo cuando se va revelando el plan de salvación, que nosotros llegamos a entender cuando Dios lo revela, pero Dios lo tenía establecido desde antes de la fundación del mundo. Como por ejemplo, cuando le dice a el apóstol Pedro, entiende eso cuando en el día de Pentecostés se para ahí delante del pueblo judío en Jerusalén, y él dice algo muy interesante. Dice que el Señor fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Y luego, cuando oran los discípulos, porque comenzó la persecución, en Hechos capítulo 4, ellos se reúnen y oran como iglesia, y dentro de su oración dice, para hacer lo que tú habías antes determinado que sucediera. Exactamente. Entonces, esa es la voluntad de decreto de Dios, que es inamovible y que evidentemente está en la sola potestad de Dios, también como por ejemplo el tiempo del regreso del Señor. Eso también está dentro de la voluntad de decreto de Dios. Cuando Él diga, nadie más lo conoce,
Y eso es lo que nosotros debemos de entender cuando se habla de la segunda venida de Cristo, tantos falsos maestros que han salido con que va a ser en tal fecha, en tal ocasión, en tal circunstancia, tratando de juntar versículos bíblicos proféticos ahí de una forma tan mañosa, porque eso es lo que ocurre. Y la verdad es que nosotros entendemos y recibimos lo que la palabra de Dios nos ha dicho, y el Señor dice que eso está en su sola potestad. Eso le dijo a sus discípulos antes de ascender a los cielos ahí en Hechos capítulo 1. Esa voluntad de decreto de Dios. Ahí estamos hablando entonces de esa voluntad absoluta, inconmovible de Dios. Que es soberana. Es soberana, exactamente. Pero hay una segunda voluntad, que es en la que se establece mediante lo que Dios ha revelado. Por ejemplo, los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son 10 preceptos que tienen que ver con la forma en que Dios dice que nos comuniquemos con Él, nos tengamos comunión con Él, y con la forma en que tenemos comunión el uno con el otro en forma horizontal, ¿cierto? Amar a Dios con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestras fuerzas, y a nuestro prójimo como a sí mismo. Allí se fusionan en esas, se resumen, se sintetizan en estas 10 mandamientos en 2 partes. Ahora, estos son mandamientos, pero por ejemplo, no matarás. La pregunta es, ¿esto se cumple siempre, en todo momento y circunstancia? No, es su voluntad. Exactamente. Pero está en nosotros el poder cumplirla. Claro, esa es la voluntad preceptiva de Dios, así se le conoce, de precepto, de lo que Él ha establecido que así sea, pero que ha sido conocida por nosotros. ¿Dónde podemos ver esto con claridad? Como dijimos, además, en los 10 mandamientos, en el hecho de que Dios dice, por ejemplo, que busquemos la santificación a los creyentes, por supuesto, que honremos a Dios en nuestro cuerpo, porque es templo del Espíritu Santo y para eso ha sido dado, y el Espíritu mora en nosotros para que sea utilizado para la gloria y honra de su nombre, porque para eso es el templo de Dios. Pero no siempre ocurre. Quisiéramos que ocurriera siempre, entonces no siempre ocurre. Y esa es la voluntad de precepto o preceptiva de Dios. Y esta voluntad sí puede ser transgredida. Esta voluntad sí puede ser violada, como la ley del Antiguo Testamento también, ¿cierto? No significa que debe ser, sino que es por causa de nuestro pecado, nuestra condición pecaminosa. El propio apóstol Pablo, siendo podríamos decir, un gran creyente, un hombre muy cerca de la voluntad de Dios, yo siempre le digo a los hermanos en la iglesia, quizás el que más se pareció a Cristo, si lo vemos en la Escritura, es el apóstol Pablo, en el sentido del Nuevo Testamento. Ahora, él dijo en una oportunidad, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y estaba luchando fuertemente con esas 2 leyes, podríamos decir, que había en su ser, una ley interior en la cual se deleitaba él, en la ley de Dios, y una exterior en sus miembros que era contraria a aquella. Entonces él dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y esa es la batalla que tenemos nosotros permanentemente. Entonces, cuando el Señor nos pide, hágase tu voluntad, que podamos orar, hágase tu voluntad, ¿a cuál de las 2 se está refiriendo que se haga? Evidentemente a la voluntad preceptiva de Dios, porque la voluntad de decreto de Dios se hará sí o sí. Sí, no tenemos, ahí nosotros no nos podemos decidir, no podemos meternos en nada. No tenemos. Es. Claro, como decimos coloquialmente, no tenemos pito que tocar ahí, ¿cierto? Exactamente, no hay parte ahí de nosotros. Exactamente, el Señor va a hacer su voluntad sí o sí en ese sentido. Entonces, ahí donde necesitamos entender cuando decimos hágase tu voluntad, en la tierra como así también ocurre en el cielo. Ese es en el fondo lo que está expresando. Y obvio, porque la voluntad preceptiva de Dios también en el cielo se hace perfectamente. Exactamente, allá iba. En el cielo esta voluntad se hace, sí o sí. Así es. La voluntad de decreto de Dios se hace y la voluntad preceptiva de Dios se hace, y también con perfección absoluta en el cielo, ¿verdad? Los ángeles santos siguen la voluntad de Dios, hacen la voluntad de Dios en una forma diligente y permanentemente. Por tanto, esta voluntad preceptiva es la que nosotros pedimos que se haga en la tierra. Señor, hágase tu voluntad. Señor,
cumple con tus preceptos. Señor, obra en el corazón de cada hombre, obra en el corazón de cada uno de tus hijos, porque es una oración de los hijos de Dios, ¿cierto? De cada uno de tus hijos, de cada uno de los que pertenecemos a tu iglesia, para que hagamos tu voluntad, para que nos sometamos a lo que tú has establecido en tu palabra. Porque de esa manera estaremos honrando tu nombre, fíjense, santificando tu nombre, y estaremos procurando que también tu reino venga. La voluntad de Dios debe estar en el centro de nuestro corazón en todo momento y circunstancia. Porque de lo contrario, ¿para qué conocer la voluntad de Dios si no tenemos la determinación y el deseo sincero de hacerlo? Exacto. Y como lo decía, debemos procurar hacerla acá, pedir que se haga mientras estamos acá. Cuando estemos en el cielo, como decía, los ángeles en nuestros cuerpos glorificados, vamos a dar gloria al Señor, ¿cierto? Eternamente, y se va a hacer la voluntad de Él siempre. Pero Claro. estando acá, en este mundo corrompido, en este cuerpo pecaminoso también, debemos velar porque su voluntad, así como en el cielo, sea hecha acá en la tierra. Ese es el punto central en cuestión. Por eso, una cosa es decir, Señor, que se haga tu voluntad, y claro, así, del punto de vista teórico, eso es fácil decirlo, pero del punto de vista real y práctico es una lucha constante que tenemos. Y eso hemos de reconocerlo. El reconocimiento de que somos débiles y nos cuesta hacer la voluntad de Dios es el primer paso precisamente para hacer la voluntad de Dios. Cuando creemos que nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios porque conocemos el concepto y el precepto, entonces nosotros estamos errando al blanco, porque obviamente no es automático. Conocer la voluntad de Dios, y para eso estudiamos la palabra, ¿cierto? Para conocer la voluntad de Dios es una cosa, pero hacer la voluntad de Dios debe ir unida con conocer la voluntad de Dios. Yo siempre digo esto y lo coloco en números. En realidad, nosotros podemos conocer 10 de la voluntad de Dios, pero practicamos 4, quizás 5, no sé, así depende de cada creyente, cada uno se puede evaluar conforme a las Escrituras. Pero es la lucha permanente que nosotros tenemos. Necesitamos avanzar en eso, y esa es entonces la razón por la cual el Señor nos pide que digamos, hágase tu voluntad, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, conocemos, porque la voluntad de Dios es la que nos guía y nos conduce por camino de justicia, por amor de su nombre, porque la voluntad de Dios es la que nos santifica, porque la voluntad de Dios es que vayamos siendo cada vez más parecidos a su Hijo, el Señor Jesucristo, y porque a través de la voluntad de Dios también el Señor será honrado en todas partes donde nosotros vayamos y con todo lo que nosotros hagamos, independiente de la actividad propia de cada uno de sus hijos. Así es. Cuán importante es entonces entender cuáles son dentro de estas dos voluntades. Como le decía, muchos teólogos lo expresan como 3. Sí. Pero ya la otra es en cuanto, creo que usted estaba hablando de la disposición o la inclinación. Sí. Si la hago o no lo hago, pero esa es en parte que es lo que a Dios le agrada, pero la incluimos en la perspectiva, en la preceptiva. Exactamente, sí. De ir a hacer la voluntad de Claro, claro. Por eso yo decía que lo otro es más complejo para explicar, ¿cierto? Exacto. Y la idea no es que nuestros hermanos estén tratando de dilucidar qué se quiso decir en 40 o 45 minutos que estamos juntos, sino que sea mucho más claro y que puedan entender. Entonces, al dividirla en 2, podemos como explicar una mejor. voluntad que es totalmente soberana del Señor y esa es eficaz, y la otra voluntad en la cual nosotros podemos acceder y decidimos si la cumplimos o no la cumplimos. Claro, por supuesto. Y a el esa Señor, voluntad. la voluntad de Dios es que nadie se pierda, ¿cierto? Que Sí. todos vayamos al arrepentimiento, Sí, pero no todos vamos al arrepentimiento claro. por voluntad. Exactamente, ¿no? Sí. Por eso es necesario hacer la diferencia para que no nos confundamos. Alguien dice, pero ¿cómo orar al Señor para que se haga su voluntad si su voluntad va a ser hecha? Sí, obviamente, porque la voluntad de decreto de Dios se va a hacer sí o sí.
pero en este sentido estamos pidiendo, si nosotros nos damos cuenta, estamos pidiendo por nosotros mismos, porque en definitiva le decimos al Señor, hágase tu voluntad, y eso significa que el Señor vaya transformando mi vida para que yo pueda hacer la voluntad de Dios. Entonces estoy orando también en ese sentido por una falencia que yo tengo en mi vida y que me cuesta, como hemos dicho y reiterado en estos minutos, me cuesta hacer la voluntad de Dios. Entonces, Señor, haz una obra gloriosa en mi vida, transformando mi ser para que también mis anhelos y mis deseos sean cada vez más relacionados con aquello, con hacer lo que tú has dicho en tu palabra. El mismo Señor Jesucristo distinguió a los creyentes de los incrédulos hipócritas sobre la base de la obediencia en Mateo 7, 21 al 23, ¿cierto? No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahí está la voluntad de precepto, que evidentemente en el caso de los creyentes tenemos una inclinación por tener una nueva naturaleza a poder hacerla, porque esa es la inclinación que el Señor coloca en nuestro corazón por esta nueva naturaleza y porque mora el Espíritu en nosotros. También Lucas 6, 46, resumiendo lo que dice, ¿cierto?, en esta parábola de los dos cimientos, que es muy conocida, dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Entonces, a esa voluntad nos estamos refiriendo. Me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo digo. Eso es contradictorio. Y obviamente en un creyente es totalmente contradictorio. Y si eso permanece en el tiempo, es evidencia de que no hay un nuevo nacimiento, ¿verdad? ¿Deseamos hacer la voluntad de Dios los creyentes? Por supuesto que sí. No somos perfectos en el cumplimiento, eso también es cierto, pero eso no elude la responsabilidad que tenemos de hacer la voluntad de Dios, porque ha sido dada a conocer a través de su revelación, que es la palabra de Dios. Como en parte de ejemplo, quizás pudiésemos decir, cuando muchas veces decimos o se malentiende o reclamamos, ¿cierto? En parte hay promesas del Señor en las cuales podemos ir y, Señor, tú dijiste esto. O sea, si yo voy y confieso que Jesucristo es el Señor, seré salvo. Es promesa, se va a cumplir. Esa es su voluntad, que seamos salvos. Pero muy distinto cuando lo llevamos a nuestras peticiones, como lo decía usted, Señor, quisiera viajar, quisiera hacer esto, pero hágase tu voluntad. No podría llevar eso a que es la voluntad, digamos, decretiva del Señor, porque eso no lo ha dicho Él. Es algo que nosotros queremos. Claro, exactamente. Y nosotros no conocemos esa voluntad. Exacto. Inclusive, cuando, por ejemplo, oramos por que el Señor sane a un hermano, que es lógico, que es razonable, que está en las Escrituras y que es un principio también. Obviamente, podemos orar así, por supuesto que sí, si el Dios de ayer es el mismo de hoy, ¿cierto? El punto aquí es el siguiente. Cuando nosotros oramos para que el Señor obre y sane a una persona que está con una dolencia, una aflicción bastante compleja en su vida, nosotros creemos que el Señor lo puede hacer, ¿verdad? Eso es el primer punto. Exacto. Segundo, nosotros entendemos que también el Señor tiene muchas veces la disposición de hacerlo, pero nosotros no sabemos si el Señor lo quiere hacer en particular en esa situación. Claro. Esa voluntad está solamente en la soberana, digamos, en el conocimiento de Dios. Entonces, no podemos decir a una persona, como yo he escuchado, lamentablemente y tristemente, donde hay malos ejemplos, yo he escuchado a personas que dicen, no, yo fui a hablar con esta persona, con este hermano que está enfermo, y el Señor ya me dijo que él se va a sanar. Así que esto ora y le dice, el Señor ya te va a sanar, y ya en estos días siguientes tú vas a estar fuera de tu lecho de enfermo y vas a caminar y no vas a tener problemas porque el Señor así lo determinó. ¿Cómo voy a decir yo eso? ¿Cómo voy a orar de esa manera? Cuando en realidad yo no sé, no conozco específicamente lo que Dios quiere hacer en particular en esa persona. Yo sé que Dios lo puede hacer y oro con toda la confianza que lo puede hacer, pero yo no puedo asegurar absolutamente que así va a ser.
¿Qué ocurre Claro. cuando pasa eso? Muchos familiares inconversos después llegan a decir, vino una persona o vino un pastor o vino alguien y oró y dijo que el Señor lo iba a sanar y resulta que a los 3 días murió esta persona. Es terrible porque es un testimonio contraproducente y la gente dice, entonces el Dios que tienen esto no es el Dios verdadero. No, 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 es el Dios verdadero. Lo que pasa es que la persona está tergiversando en la voluntad de Dios y cree Ujú. saber exactamente y específicamente la voluntad de Dios en ese caso, y nosotros no lo sabemos. Exactamente. ¿Mm? Hay algo, pastor, que lo saqué de un extracto de un sermón de Jonathan Edwards y que dice, eh, dijo en ese aumento de la agonía de Jesús, ¿cierto? En Lucas 22:44, cuando decía, pase de mí esta copa, dije, fue debido al cumplimiento total de la voluntad de Dios, para que Él, en su pasión, Él había venido al huerto con el temor de que tendría que beber la copa. Una vez que supo que en verdad era la voluntad de Dios que Él la bebiera, tuvo un nuevo temor, que no iba a ser capaz de hacerlo. En otras palabras, Jesús ahora estaba agonizando porque no quería quedarse corto de obedecer completa y perfectamente la voluntad de Dios. Pero lo hizo, bebió la copa hasta la última gota. Y en ese momento, Jesús no nos dio palabras para enseñarnos cómo orar. Él dio su vida como ejemplo de oración para que se hiciera la voluntad de Dios como en el cielo, así también en la tierra. Absolutamente, claro, claro. De hecho, el huerto de Getsemaní quizás como hemos dicho en ocasiones anteriores, es el momento sublime de la vida del Uh-huh. Señor Jesucristo, además de la cruz, por supuesto. Pero lo que antecedió a la cruz fue precisamente ese evento glorioso allí Exacto. en ese lugar. Una de las cosas que yo siempre he visto y siempre converso con los hermanos, incluso en las conversaciones informales que tenemos con ellos, es el hecho de que si había alguien que sabía exactamente cómo era la ira de Dios, era Jesús, porque Él era Jesús. Dios. Si Exacto. había alguien que sabía exactamente cuál era la profundidad y la maldad del pecado en toda su dimensión, era Jesús, porque Él Uh-huh. llegó también a ser hombre y en contraste con su naturaleza perfecta, el pecado le era mucho más claro y transparente. Ninguno de los seres humanos ni de las criaturas, incluso ángeles santos, podían llegar a experimentar eso, porque solamente Dios sabía cómo era Uh-huh. la ira de Dios y solamente Dios podía definir el pecado en toda su dimensión. Por Claro. lo tanto, cuando Él estaba allí, como decía Jonathan Edwards, evidentemente ahí hay una complejidad tremenda sobre su propia vida. Él Uh-huh. era evidente que la cruz ya no era algo que se esperaba y que era una sombra de lejos, ya era una realidad palpable, ¿cierto? Estaba frente a Él y entonces en ese momento Él ora de esa manera. Señor, si es posible que pase de mí esta copa. ¿Por qué? Uh-huh. Porque conocía exactamente cuál era la ira de Dios, porque la copa es símbolo de la ira de Dios. ¿Y por qué otra razón? Porque Él sabía que el pecado merecía ese castigo, Exacto. precisamente, porque la paga del pecado es muerte. Y entonces el Señor Jesucristo allí lucha con sus propias emociones como ser humano, ¿cierto? En lo profundo de su alma respecto a esa situación que se venía. Era como estar en las puertas del abismo viendo que iba a ser lanzado a ese lugar. Por lo tanto, el que el Señor Jesucristo haya dicho, pero no se haga como yo, sino como tú, Señor, Uh-huh. quieres, Padre, quieres, entonces eso estaba diciendo, como dice Jonathan Edwards, esta es una enseñanza vivencial de lo que significa hágase tu voluntad. Yo quiero que Exacto. tú hagas lo que tú has dispuesto, porque ese es el único camino para la redención de los pecadores y para la gloria, para que la gloria sea completamente tuya. Por lo Exacto. tanto, está ejemplificado en la vida del Señor. Por eso yo decía Uh-huh. hace un momento atrás, el Señor no solo dice que se haga, ¿cierto? Y nos enseña que pidamos que se haga su voluntad, sino que Él hizo La hizo, la perfectamente la voluntad cumplió. del Padre, claro, y Uh-huh. entregó su vida para mostrar que eso significa hacer la voluntad de Dios. Exacto. ¿Estamos dispuestos nosotros a hacer la voluntad de Dios?
Esa es una buena pregunta. Buena pregunta. Es ¿Estamos una buena dispuestos a dar la vida? Esa es algo que podemos decirlo nosotros hoy, sí, pero cuando llega el momento, ¿qué va a pasar realmente? Tenemos que tener cuidado. Alguien dijo, si no hagas votos con Dios si no estás dispuesto a cumplirlo, o compromisos con Dios si no estás dispuesto a cumplirlo. Por tanto, es mejor ser prudente allí. Quiero llegar hasta el punto de dar mi vida, anhelo que eso sea así. Pero en el momento, bueno, Señor, sosténme para que no vuelva atrás, ¿verdad? Porque eso, debemos ser sinceros en ese tipo de cosas también. Sí. ¿Qué decir de este maravilloso modelo, de esta maravillosa instrucción, la forma, cómo podemos ir desglosando cada término y realmente llevarlo a nuestra vida y ampliarlo de esta forma? Quizás cuántas veces hemos orado y lo pasamos como por alto. Y le decimos, Señor, mi voluntad es que, como lo decía adelante, sí quiero viajar, sí quiero que esto se realice, pero hágase tu voluntad. ¿Realmente estamos dispuestos a que la voluntad de Dios se cumpla en nuestras vidas? ¿O siempre queremos, pero ojalá que sea la mía? Ten misericordia, Señor, y mezclamos, ten misericordia para que se cumpla lo que yo quiero. Y realmente no esperamos la soberanía del Señor. Sí, por eso es, yo digo, hay que tener cuidado con idealizar la práctica del cristianismo. No me refiero al cristianismo. El cristianismo está revelado en la palabra de Dios, es inmutable y así va a ser siempre. Pero el punto es que hay que tener cuidado con idealizarlo desde la perspectiva de decir muchas cosas con nuestra boca, pero que no sea consecuente con lo que nosotros somos y hacemos, porque es triste. Yo he visto personas que sufren mucho cuando dicen, bueno, yo cuando llegué a Cristo pensé que esto iba a pasar y que iba a tener una vida feliz en este aspecto, y la verdad es que ha sido durísima mi vida. Y eso es lógico porque obviamente la Biblia nos enseña en muchos ejemplos prácticos la misma experiencia de los salmistas, que parte del proceso de santificación es también el sufrimiento. Y el sufrimiento viene a nuestra vida no porque nosotros lo pidamos, ¿cierto? Nadie pide, Señor, llévame por la aflicción, pero sí es parte del proceso. Y lo que sí sabemos es que Dios tiene un propósito sublime detrás de la aflicción del creyente. Y eso lo vio Job: de oídas te había oído, más ahora mis ojos te ven y me arrepiento en polvo y ceniza. Esa verdad la sabemos. Hay una verdad objetiva que la Biblia revela, pero también hay una experiencia subjetiva que el creyente tiene. Y entre esas dos cosas hay que ser muy cuidadoso, obviamente, y por eso es que en la medida en que uno va conociendo mucho más esto en las Escrituras, también va siendo moldeado su corazón para ser más compasivo, ya no para ser más juez de las personas, ¿cierto? Y ejercer esa supuesta sabiduría superior que a veces pretendemos tener y decirle a las personas, tú estás sufriendo porque tú has pecado, hay algo en ti que está produciendo ese sufrimiento, como los amigos de Job, recordemos. No, tenemos que ser cuidadosos en esos aspectos. Y cuando también nosotros estamos aprendiendo al Señor que oremos, hágase tu voluntad, nosotros también estamos reconociendo que sí, Señor, es una lucha. Tú sabes que es una lucha, pero yo quiero sincera y genuinamente hacer tu voluntad. Padre, transfórmame. Señor, si soy un tanto pusilánime en algunas cosas, débil, frágil, Señor, por favor, transfórmame en una persona que tenga un espíritu más firme, más fuerte, con convicciones más profundas. Dame de tu gracia para poder hacer tu voluntad. Eso también debe estar en nuestra oración. Señor, dame de tu favor, Padre, que tu espíritu me ayude a poder entender que hacer tu voluntad no es algo simple, ni es simplemente una palabra que se dice así a la ligera, sino que es una lucha, es una batalla, pero en esa batalla, y esto tengo la convicción absoluta porque tu palabra lo revela, que voy a ser más que vencedor en aquel que me amó. Es una batalla y a la vez es una delicia. Es una delicia y una satisfacción, por Exacto. supuesto que sí, porque cuando hacemos la voluntad de Dios entendemos que estamos cumpliendo la razón y el propósito para el cual estamos en esta tierra. Exacto. ¿Cuál fue la razón por la cual Cristo vino?
Pues fue precisamente por eso, el hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Mi comida y mi bebida es que haga la voluntad del que me envió. Exacto. De tal manera que esa también debe ser nuestro deseo, nuestro anhelo más grande, y en consecuencia necesitamos la oración para que el Señor nos dé la fuerza, la sabiduría y la gracia suficiente precisamente para que su voluntad sea hecha en mi vida, para que su voluntad sea hecha en la iglesia de Cristo en este tiempo y en todos los tiempos. Cuán importante tener eso en constante oración. Que sea hecha la voluntad del Señor, que se glorifique, que su nombre sea, cierto, santificado, que venga su reino, como lo hemos dicho, es algo realmente que día a día debiese estar como principal en nuestras peticiones. Día a día. Sea hecha la voluntad en mi vida, en tu iglesia, Señor, en todo. En el lugar donde voy a desarrollarme trabajando, en el lugar donde estoy, Señor, sea hecha tu voluntad, glorifícate en ello. Y que nosotros podamos ser instrumentos y poder también llevar este mensaje a otros. Por supuesto, y oramos, por ejemplo, que se haga la voluntad de Dios para que muchos otros vengan al conocimiento del Señor y a la obediencia a sus preceptos. Oramos que se haga la voluntad de Dios para someter nuestro orgullo, rebeldía y autosuficiencia. Oramos que se haga la voluntad de Dios frente a la transgresión flagrante a su palabra. Oramos que se haga la voluntad de Dios porque esto honra su nombre y permite que su reino se siga expandiendo y extendiendo en la tierra. Que se haga tu voluntad, Señor, porque tú eres el Rey, el Señor, el soberano, el que gobierna este mundo, y a pesar de lo aparente, siempre tu mano está firme, Señor, en tu cetro, gobernando con autoridad esta tierra. Eso nunca debemos olvidarlo. Que el Señor nos ayude a poder tener esa perspectiva de poder buscar hacer la voluntad de Dios en nuestra vida, poder rogar porque la voluntad de Dios sea hecha en su iglesia, en cada uno de los hermanos, poder pedir que sea hecha la voluntad de Dios, de seguir extendiendo su brazo de amor para acoger a todo aquel que venga al arrepentimiento y a la fe por la obra de su Espíritu, que se haga la voluntad de Dios para también destruir todos estos programas que son contrarios a los principios eternos que Dios ha establecido en su palabra. Rogamos que se haga la voluntad de Dios en todo, en toda circunstancia. Pastor, fue tan rápido y estaban tan buenas esas peticiones que voy a tener que yo mismo revisar el video para anotarlas. E invito a todos nuestros hermanos, porque ya estamos terminando, a que puedan volver a ver este capítulo o ver los anteriores para entrar en el contexto de lo que estamos hablando. Recuerde que puede buscarnos como Ministerio de Armonía en todas nuestras redes sociales y también en el canal de Facebook y YouTube, donde están toda la lista de este video. Recuerde también que estamos en Apple Podcast, ¿cierto? Y en Spotify. Así que estamos en las plataformas, puede compartir, hacer un playlist ahí y compartirlo. Oye, mira, sabes que me gustó esta temática, he aprendido con el Pastor Iván, así que, mira, escúchala, te puede servir. Así que, y eso nos sirve para que el Evangelio de Cristo, para que la doctrina, la sana doctrina pueda seguir expandiéndose por todo Chile y el mundo. Así que amén. Acompáñanos en un próximo capítulo de tu programa Edificándonos en Gracia. Pastor Iván, muchas gracias nuevamente por estar con nosotros. Un gozo, un privilegio tenerle y compartir con usted. Un abrazo también, para mí es un privilegio, una bendición de parte del Señor, sin duda, y muchos saludos también a cada uno de los hermanos que sintonizan permanentemente este programa. Sí, tanto lo sintonizan como FM en nuestras señales, y pastor, hemos tenido bastantes reportes desde el extranjero. Así que gracias. Damos gracias al Señor porque hay muchos hermanos que nos están oyendo también y queriendo aprender junto a nosotros. Nosotros también aprendemos y es la idea de ir compartiendo, de ir desmenuzando la palabra. Así que Dios les guarde, les fortalezca. Un abrazo a cada uno de ustedes y nos vemos en un próximo capítulo de Edificándonos en Gracia. En Armonía hemos presentado Edificándonos en Gracia.